respecto a la materia taller, ya vimos todos los temas teóricos, lo que tiene que ver con electrónica digital, y eso nos permite encarar esta primera actividad integradora que llamamos detector de mayoría. Esta actividad integradora la realizábamos también en la cursada presencial, ¿sí? Veíamos todos los temas teóricos de electrónica digital, luego partíamos de una situación problemática, de una consigna. Para esa situación problemática lo que les pedíamos era elaborar un circuito solución, que es lo que les estamos pidiendo ahora. Luego ese circuito solución lo armábamos en un protoboard para verificar su funcionamiento y finalmente desarrollábamos la placa de circuito impreso. Ese era el recorrido que hacíamos en la etapa presencial. Bien, en esta etapa virtual lo que vamos a hacer es, ya vimos todo el contenido teórico, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el circuito solución de este detector de mayorías, de esta actividad integradora, y luego vamos a verificar su funcionamiento en un simulador, o sea, en un software que me permite probar y verificar que funciona. Entonces, esa sería la idea de esta actividad. Para nosotros es muy importante porque cerraría toda esta primera etapa. Bien, ¿cómo vamos a iniciar esto? Pasamos la consigna nosotros. El primer paso es la lectura de la situación problemática. Les pedimos que lean muy detenidamente la situación problemática para entender qué es lo que pide esa situación, qué es lo que plantea. La lectura quizás la tengan que hacer una, dos o tres veces, ¿sí? Hasta entender en detalle qué es lo que se plantea. En este caso, hablando del detector de mayoría, planteamos un circuito que determine, en base a las votaciones de diferentes jueces, si se condena o se absuelve a un acusado. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué tiene que hacer el circuito? ¿Cuál es la función? Y la respuesta, precisamente, debería ser determinar la condena o absolución de un acusado. Bien. Luego me pregunto, ¿cuáles son las variables intervinientes? Porque el primer punto que plantea es determinar las variables intervinientes. Recordemos que una variable es una representación simbólica cuyo valor puede variar, o sea, cambiar. Por ejemplo, la votación de un juez. La votación de un juez es una representación simbólica que puede valer o absolución o condena, o sea, puede variar. Entonces, ahí en principio podemos empezar a determinar cuáles serían las variables y luego cuáles serían variables de entrada y cuáles variables de salida. ¿Cómo determino cuáles son las variables de salida? Me pregunto qué es lo que el circuito tiene que hacer, cuál es la función que el circuito tiene que cumplir. Si estamos hablando que el circuito tiene que determinar la absolución y condena, estaríamos hablando que tenemos una salida de absolución y una salida de condena. Esto serían las variables de salida. Por otro lado me pregunto, ¿qué información necesita el circuito, mi detector de mayoría, para determinar si se condena o se absuelve a un acusado? Y ahí aparecen las variables de entrada. ¿Qué información necesita para saber esto? Y básicamente necesita la votación de los jueces. Entonces, la votación de los jueces, que puede ser absolución o condena para cada juez, serían las variables de entrada. Entonces, le vamos a llamar juez 1, juez 2, juez 3 y presidente. ¿Sí? Estos serían mis variables de entrada. Bien, entonces, en principio tenemos un circuito que va a tener 4 variables de entrada, que son la votación de los jueces. Cada uno de estos jueces podrá votar o absolución o condena. Y por otro lado tenemos 2 variables de salida. Sería salida de absolución y salida de condena. ¿Qué tiene que hacer el circuito que les pedimos? Tiene que procesar toda esta información y elaborar esta conclusión. En esta actividad van a ver que van a tener que aplicar conceptos de señales, señales analógicas, señales digitales, como serían estas. Acá estamos hablando de variables digitales, porque cada juez puede votar o absolución o condena. Variable digital binaria, 2 estados diferentes. Bien, luego van a tener que aplicar conceptos de compuertas lógicas,
funciones lógicas, van a tener que aplicar el mapa de Carnot para sacar la función lógica. Luego van a tener que aplicar conceptos de familias lógicas para determinar qué circuitos integrados se necesitarán para armar esto. Pero bueno, para tratar de cerrar esta primera etapa, tendríamos dos variables de salida, salida de absolución, salida de condena, cuatro variables de entrada, juez 1, juez 2, juez 3 y presidente. ¿Sí? Si lo queremos representar esto en función de un diagrama de bloques, sería de la siguiente forma. Tenemos un bloque central que le llamamos detector de mayorías. ¿Sí? Y por un lado tenemos las cuatro variables de entrada, que las dibujamos a la izquierda, presidente, juez 1, juez 2 y juez 3. Y por el otro lado tenemos las dos variables de salida, salida de absolución y salida de condena, que las dibujamos a la derecha. Entonces, esto es la representación del detector de mayorías mediante un diagrama de bloques. ¿Qué es lo que hay acá adentro? Por el momento no lo sé. Lo que tengo que averiguar es eso, lo que tengo que buscar es eso. ¿Qué funciones o comportas lógicas tengo acá adentro? Pero en principio sé que tengo un bloque principal, que es el detector de mayorías, que tengo cuatro variables de entrada y dos variables de salida. Bien, bueno, hasta acá vamos a llegar con este video. La idea era dar una idea para que puedan arrancar, ¿sí? Les pedimos que se pongan a trabajar, que traten a partir de esto seguir elaborando el circuito de solución. ¿Cómo seguiríamos a partir de esto? Con este dato, cuatro variables de entrada y dos variables de salida, tengo que armar una tabla de verdad. Tengo que armar una tabla de verdad que va a tener cuatro entradas y dos salidas. Al tener cuatro entradas voy a tener 16 combinaciones. Luego que armo la tabla de verdad, en base a la consigna de enunciado, aplico el mapa de Carnot y saco la función de salida. Y finalmente dibujo ese circuito. Bien, vamos a armar algún otro video para dar un poquito más de ayuda, pero en principio sería muy importante que entiendan esto, que realicen todas las preguntas necesarias, ¿sí? Vamos a colgar este video, atrás preguntan todo lo que necesiten para que se entienda claro esto. Y los que van entendiendo esto y se animan a seguir adelante. Bueno, por el momento eso es todo.